El 24 de febrero de 1913, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, John Watson proclamó el nacimiento de una nueva escuela psicológica. La psicología tenía que prescindir de la conciencia y limitarse a la conducta. Pero John Brodus Watson había nacido el 9 de enero de 1878 en esta casa de una aldea próxima a Greenville, Carolina del Sur. Era el cuarto hijo de una familia de granjeros que sufrió las consecuencias de la derrota de las fuerzas sudistas en la guerra civil. La psicología era una ciencia natural que tenía como objeto los ajustes globales del organismo, es decir, todo lo que hacen y dicen las personas. Su meta era predecir y controlar la conducta. Para ello contaba con el método del reflejo condicionado y los métodos objetivos de la psicología animal. Watson consideró al animal humano como una máquina de reflejos y hábitos, ambientalismo muy distinto al de épocas anteriores. Los hábitos eran organizaciones de reflejos unidos por las sensaciones del movimiento, las cuales sustituían a los estímulos del mundo externo. La primera organización era la manual, formada por hábitos de manipulación de objetos y de movimiento por el medio ambiente. Al tiempo que se mueve, el niño desarrolla hábitos emocionales. Por ejemplo, aprende a temer a los animales. La tercera organización, el pensamiento, no tenía nada de misterioso. Era un hábito constituido por movimientos de los músculos de la garganta y laringe. Los primeros hábitos lingüísticos aparecían cuando las palabras se vinculaban a los objetos. El niño emite el sonido dada, parecido a la palabra inglesa doll. Los padres le presentan al mismo tiempo la muñeca y ésta se condiciona a la palabra. Después, el niño es forzado a hablar subvocalmente para no molestar a los demás. Este habla silenciosa es el pensamiento. El ser humano es un manojo de hábitos, una corriente de actividad y no de conciencia, como había dicho William James. Watson desarrolló una intensa campaña propagandística en favor del conductismo. En este libro, en el que se presentó como un experto en educación, prohibió besar y acariciar a los niños para no fomentar su dependencia de los padres. Los hijos de su segundo matrimonio eran el mejor exponente de lo que podía conseguirse con una educación conductista, basada en la actividad e iniciativa personal. Su necrología fue escrita por Skinner, uno de los pocos académicos que apreciaron su obra. El resto mantuvo una actitud crítica hacia su radicalismo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro. Pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado.
A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzaba a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Por medio del condicionamiento clásico, los bebés recién nacidos aprenden, por ejemplo, que la presencia de su madre o del biberón está asociada con la alimentación. El solo verlos es a veces suficiente para calmar a un bebé hambriento e impaciente. De acuerdo con los principios del condicionamiento operante, un patrón de conducta dado puede ser creado o intensificado si es asociado a una recompensa o, inversamente, disminuido si es asociado con un castigo. Los principios del condicionamiento operante también se aplican a las sociedades humanas. Por ejemplo, un vendedor que logró cumplir con sus objetivos de ventas obtiene una bonificación que reforzará sus acciones. El conductismo, como paradigma de la psicología del aprendizaje, trata de explicar las conductas observables en los individuos. Considera que estas son respuestas a estímulos previos e identifica las interacciones entre su conducta y los eventos del medio, produciendo una relación funcional. Rechaza el innatismo y considera que la conducta es aprendida y el refuerzo juega un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito educativo, los conductistas consideran que la educación es un procedimiento que emplea la sociedad para controlar la conducta de las personas y define el aprendizaje como un cambio permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede ser medible. La metodología conductista parte de la idea de que lo que se enseña debe ser reducido a lo más simple y lo que se aprende se hará por medio del proceso estímulo-respuesta y reforzamiento. Utiliza la memorización, la recompensa y el castigo. Sugiere la dosificación de la enseñanza a través de los objetivos conductuales. Emplea el moldeamiento como técnica para reforzar las conductas deseables e ir acercando al individuo al comportamiento deseado. Utiliza la imitación como método para presentar el modelo deseado para que el individuo lo reproduzca. El objetivo es lograr un cambio estable en la conducta del estudiante
y que dicha conducta se dé ante la presentación del estímulo. Si se produce este cambio y es perdurable, hay aprendizaje. El docente juega un papel central en el proceso del aprendizaje. Es el conductor de dicho proceso. Monitorea el rendimiento de sus estudiantes, corrigiendo o aprobando sus respuestas. Administra los refuerzos o castigos para modificar la conducta del alumno y presenta de manera clara y detallada los objetivos del programa. Asimismo, verifica que estos se cumplan. El estudiante está considerado como un receptor pasivo de información y de todo proceso instruccional presentado por el maestro. Responde a los estímulos que le presenta el medio ambiente y reproduce la información aprendida. Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas.